Buen día a todos. Me presento. Soy Fernando Cervantes Álvarez. Estudié un doctorado en Ciencia de Materiales en el Instituto de Física Luis Rivera Terrazas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Normalmente este tipo de eventos eran presenciales, pero hay que ajustarnos a esta manera de hacer las cosas debido a la pandemia que nos afecta. Les platicaré un poco de un tema que, aunque no es mi especialidad, me parece muy interesante para hacer divulgación de la ciencia. Seré un relator o cuentacuentos, e intentaré interesarlos en dicho tema y espero generarles mucha curiosidad para que ahonden en él y despejen las dudas que aquí surgen. Les dejo mi correo electrónico para que se pongan en contacto conmigo si es que desean preguntar algo en particular para aclarar sus dudas. Sin más preámbulo, iniciemos con la charla sobre agujeros negros. ¿Quién no ha salido en la noche y al mirar hacia el cielo, su mirada queda atrapada por el firmamento y le surgen un sinfín de preguntas? ¿Y esa sensación de pequeñez ante semejante espectáculo? Pues eso mismo sintieron seguramente los personajes de los que hablaré a continuación. Y además no solo eso, no solo se quedaron maravillados, sino que trataron de entender por qué las estrellas y planetas se movían como lo hacen. Bendita curiosidad. En esta diapositiva les presentaré a tres personajes precursores en el desarrollo de las leyes que explican cómo se comporta el universo. El primero de ellos es Nicolás Copérnico, un sacerdote polaco que propuso un sistema heliocéntrico, es decir, un sistema en el cual los planetas giran alrededor del Sol, muy distinto a lo que se pensaba en esa época, en la cual se creía que la Tierra era el centro alrededor del cual todos los astros giraban. El modelo de Copérnico se ajustaba muy bien al observado, pero no mencionaba ningún mecanismo que provocara dicho movimiento. El siguiente personaje es Galileo Galilei. Él promovió y defendió el modelo propuesto por Copérnico, ya que el cambio de la Tierra al Sol como centro no le agradó a mucha gente. Los cambios, por muy evidentes y necesarios, son difíciles de aceptar en cualquier época. Galileo realizó las primeras observaciones astronómicas con un telescopio. Observó 4 astros girando alrededor de Júpiter, lo que ayudó a convencerlo de que la Tierra no era el centro del universo. Galileo también fue de los primeros científicos que estudió la caída libre de los cuerpos. Curiosamente jamás sospechó, o al menos no hay evidencia, de que hubiera una relación entre la gravedad que hacía caer los cuerpos y el giro de los cuerpos celestes en el firmamento. El tercer personaje, Johannes Kepler, descubrió que los planetas no se mueven en órbitas circulares, sino elípticas, y que este movimiento no es arbitrario, está relacionado con los periodos de revolución de los planetas, con sus respectivas distancias al Sol y con sus velocidades. Semejante regularidad le hizo sospechar que el Sol era el responsable de tal fenómeno, a través de una fuerza que emana de él y que provoca el movimiento de los planetas. Sin embargo, no elaboró ninguna teoría para explicar dicho fenómeno. En el año de 1685, Isaac Newton se propuso explicar cómo es que se movían los planetas utilizando el cálculo diferencial e integral que él mismo desarrolló durante su juventud. Él demostró que el observado y descrito por Kepler era consecuencia de la atracción gravitacional entre los planetas y el Sol. Newton se dio cuenta que todos los cuerpos presentes en el universo se atraen gravitacionalmente entre sí, y que la fuerza que ejercen entre ellos es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre ellos. Todos los estudios, observaciones y cálculos que realizó se resumen en una simple y bonita ecuación, la cual observan en la esquina inferior izquierda de la diapositiva. La letra G mayúscula es la constante de gravitación. Newton publicó sus resultados en el año de 1687 y tituló a su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Con esta publicación se dice que inició la física teórica. El desarrollo de la ciencia se da con el trabajo continuo de generaciones y generaciones de científicos que aprovechan el conocimiento generado para avanzar cada vez más. Este es un trabajo en equipo que se ha dado, sigue y seguirá a lo largo del tiempo. En reconocimiento a esto, a Newton se le atribuye una frase que se ha hecho famosa, la cual dice: si he podido ver más allá, es porque me encaramé a hombros de gigantes, en alusión a los trabajos previos de gente como los tres personajes de la diapositiva anterior.
Continuando con el devenir de la historia, en el año de 1793, el francés Pierre-Simon de Laplace publicó una versión condensada de su monumental obra titulada Mecánica Celeste, en la cual desarrolló todas las consecuencias de la física newtoniana. La versión condensada se tituló El sistema del mundo, donde explica las consecuencias de la gravitación universal y se plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaría si un cuerpo con una gran atracción gravitacional no permitiera que ninguno de sus rayos de luz llegaran hasta nosotros? Es probable que los cuerpos luminosos más grandes del universo sean invisibles. Para concluir lo anterior, Laplace pensó en la velocidad de escape. Esta implica que conforme la velocidad a la que se lanza un cuerpo es mayor, éste alcanzará alturas cada vez más grandes antes de regresar a la Tierra. En la Tierra, si lanzamos un objeto con una velocidad inicial de 11.5 km por segundo, este no volverá a caer y se escapará de la atracción gravitacional terrestre. La velocidad de escape se puede determinar como la raíz cuadrada de 2 veces la constante de gravitación multiplicada por la masa del cuerpo y dividida por su radio, considerando que dicho cuerpo es esférico. Resulta en principio, al menos, que es posible que un cuerpo sea tan compacto o tan masivo que la velocidad de escape de su superficie sea mayor a la velocidad de la luz. En este caso, los rayos luminosos no escaparían de dicho cuerpo. El radio gravitacional de un cuerpo de masa m tiene como velocidad de escape la velocidad de la luz, 300.000 km sobre segundo. Así que cualquier valor del radio de un cuerpo menor a su radio gravitacional no permitiría que la luz escapara de su superficie. Por ejemplo, los valores del radio gravitacional para el Sol y la Tierra son de 3 kilómetros y 1 centímetro respectivamente. En la época de Laplace, todo esto era especulativo. La velocidad de escape es válida para cualquier partícula material, independientemente de su masa, pero cabe la siguiente pregunta. ¿La luz se comportaría como cualquier partícula material? Esto se respondió hasta principios del siglo XX, y los cuerpos negros permanecieron en la oscuridad hasta entonces. A principios del siglo XX surgieron evidencias de que la física clásica no describía adecuadamente los fenómenos ocurridos a escalas atómicas ni a velocidades comparables a la de la luz. Después de 2 siglos de dominio total, la mecánica desarrollada por Newton llegaba a su límite. Los fenómenos físicos a escala microscópica solo pueden estudiarse con la mecánica cuántica, y los fenómenos a muy altas velocidades, cercanas a la de la luz, deben abordarse con ayuda de la teoría de la relatividad. Einstein provocó la primera revolución científica del siglo XX al formular en 1905 la teoría de la relatividad especial, que surge de la comprensión de las fuerzas electromagnéticas. El espacio y el tiempo dejan de ser categorías independientes. El tiempo aparece como una cuarta dimensión y se establece la velocidad de la luz como un límite, es decir, nada se puede mover a una velocidad mayor que la de la luz. En la naturaleza existe otra fuerza, la gravitación, que no cupo dentro de la teoría de la relatividad especial. Einstein trabajó sobre este problema desde 1905 hasta 1915, cuando publica la teoría de la relatividad general. En ella postula que el espacio-tiempo es curvo y que la gravedad es la manifestación de dicha curvatura. El primer éxito que tuvo esta teoría fue demostrar que un planeta no describe una elipse perfecta alrededor del Sol, sino una cuasi-elipse, cuyo perihelio se corre lentamente, tal como ocurre con Mercurio. Esto ya se había observado anteriormente, pero los astrónomos no habían podido explicar las razones, usando la teoría newtoniana. Con la teoría de la relatividad general se dedujo el corrimiento exacto de la órbita de Mercurio. El segundo efecto que predijo Einstein con la teoría general de la relatividad es que la trayectoria de la luz se desvía por la atracción gravitacional que ejerce un cuerpo masivo, tal y como ocurre con un proyectil. Einstein calculó que un rayo de luz debe desviarse un ángulo de 1.75 segundos de arco al pasar cerca del Sol.
El astrofísico inglés Eddington lo pudo comprobar, determinando la posición aparente de una estrella cercana al disco solar durante un eclipse. Carl Schwarzschild, en el año de 1915, solucionó de manera exacta las ecuaciones, por cierto bastante complicadas, emanadas de la teoría general de la relatividad, simplificando mucho el problema al preguntarse: ¿cómo se deforma el espacio-tiempo en presencia de una distribución perfectamente esférica de masa? La alteración del espacio-tiempo debe ser simétrica alrededor de la masa considerada. Ello simplificó las ecuaciones y le permitió encontrar una solución exacta, llamado el espacio-tiempo de Schwarzschild, que describe la región externa de un cuerpo esférico de masa m y radio arbitrario. Sus resultados se publicaron en 1916 y encontró que si la esfera considerada de masa m tiene un radio menor que el ahora llamado radio de Schwarzschild, la luz emitida desde su superficie o de cualquier punto dentro de la esfera de radio r quedará atrapada para siempre. Exactamente lo que Laplace predijo usando la mecánica clásica desarrollada por Newton, como vimos anteriormente. Los cuerpos oscuros de Laplace son los hoyos negros y corresponden al espacio-tiempo producido por un cuerpo masivo, cuyo radio es igual o menor al radio de Schwarzschild. La luz puede cruzar solo hacia adentro, nunca hacia afuera de una superficie esférica cuyo radio es exactamente el radio de Schwarzschild, denominado horizonte de hoyo negro. Pero, ¿cómo se forma un hoyo negro? Para responderlo, hablaremos un poco de las estrellas y su evolución hasta el día de su muerte. Las estrellas, como todos los materiales en el universo, están formadas por átomos, que a su vez constan de electrones, neutrones y protones. Los electrones rodean al núcleo constituido por neutrones y protones. Una estrella es una inmensa masa de gas incandescente, cuyo brillo se produce por fusión nuclear. Las altas temperaturas, decenas de millones de grados, provocan que los átomos se desprendan de sus electrones y los núcleos choquen violentamente entre sí, llegando a fusionarse. En el Sol, por ejemplo, los átomos de hidrógeno se fusionan entre sí, formando átomos de helio, liberando mucha energía en forma de luz y calor. Una estrella en la plenitud de su vida se encuentra en un equilibrio estable entre la fuerza de atracción gravitacional propia generada por su masa y la fuerza de presión que genera la materia incandescente. Este equilibrio puede durar miles de millones de años. Al Sol se le ha calculado una edad de 5.000 millones de años y se estima que siga así durante otro periodo igual. El combustible de una estrella no dura para siempre. Una vez que todo el hidrógeno se fusionó formando helio, se pueden dar otras reacciones nucleares, en las que estén involucradas otros elementos químicos, siempre y cuando la temperatura central de la estrella lo permita. Con 3.000 millones de grados centígrados se pueden formar todos los núcleos atómicos que no sean más pesados que el hierro. La fusión nuclear en una estrella termina cuando solo queda hierro en su centro. Solo las estrellas más masivas alcanzan semejantes temperaturas para producir hierro. No todas las estrellas evolucionan de igual manera. Su masa lo determina. La masa del Sol es 2 por 10 a la 30 kilogramos, y la masa de las estrellas varía desde una centésima hasta 100 veces la masa del Sol. Una estrella con una masa menor a una centésima la masa del Sol no alcanzaría la temperatura necesaria para iniciar las reacciones nucleares, y una estrella con una masa mayor a 100 veces la masa del Sol sería muy inestable y se desbarataría rápidamente. Una estrella masiva, aunque brilla mucho, lo hace por menos tiempo, ya que rápidamente consume todo su combustible, en solo unas decenas de miles de años, según los cálculos realizados por los astrofísicos. Según las teorías cosmológicas más aceptadas, el universo nació hace 15.000 millones de años. La edad de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es muy cercana a la edad del universo. Se estima que una estrella con 0.7 veces la masa del Sol vive alrededor de 15.000 millones de años. Las de mayor masa solo unas decenas de miles de años. Por lo tanto, deben existir restos de estrellas cuya masa es mayor a 0.7 veces la masa del Sol. ¿Cómo son las estrellas que ya no brillan? Pues bien, todo depende de la masa de la estrella o de la que quedó, y puede tomar 3 formas diferentes: enana blanca, estrella de neutrones u hoyo negro.
En los años 20 del siglo pasado, los astrónomos descubrieron estrellas con poca luminosidad y blanquecinas. La más notable de este tipo de estrellas, y visible solo con el uso de un telescopio, gira alrededor de Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento. Se calculó que la masa de esta pequeña estrella no era mayor a una masa solar y con un radio apenas del triple del radio terrestre, un tamaño muy pequeño para una estrella. Con esas dimensiones, se estimó que una cucharada de su materia pesaría cerca de 100 kilogramos. Este tipo de estrellas se denominaron enanas blancas y se dedujo que estaban en la etapa final de su evolución. Al agotar su combustible, la estrella se contrae hasta encontrar nuevamente el equilibrio. La materia en este estado tiene características especiales determinadas por la mecánica cuántica que rigen el mundo a nivel atómico. En estas estrellas los núcleos atómicos están pegados unos con otros, muy ordenados y en posiciones regulares, formando una red cristalina, con los electrones moviéndose a través de la red de núcleos, formando un gas de electrones. Estos electrones se mueven a gran velocidad y en 1926 el astrofísico Ralph Fowler calculó que estos electrones se encargaban de mantener el equilibrio, generando una presión suficiente para detener la contracción de la estrella. Parecía que este era el final de las estrellas, irse apagando poco a poco, perdiendo su calor, pasando de una enana blanca a una enana roja y finalmente a enana negra. Así las cosas, en 1930, Subrahmanyan Chandrasekhar notó que los electrones alcanzan velocidades cercanas a la de la luz, implicando que se deberían considerar efectos relativistas ignorados hasta ese momento. Resolvió el problema del equilibrio de una enana blanca considerando dichos efectos y encontró que la presión de los electrones solo pueden detener el colapso de la estrella si su masa es menor a 1.5 veces la masa del Sol. Aquellas estrellas que superen el valor límite continúan contrayéndose. Actualmente se conocen cientos de enanas blancas y ninguna excede el límite de Chandrasekhar. Queda pendiente entonces responder ¿qué ocurre con una estrella que excede el límite de Chandrasekhar? Pocos meses después del trabajo publicado por él, el físico soviético Lev Landau propuso que si la densidad de la materia en la enana blanca excede dicho límite, los electrones se fusionan con los protones, resultando una nueva configuración de equilibrio, con una densidad tan alta que los núcleos en contacto forman un solo núcleo gigantesco. En el mismo año, 1932, solo unos meses después de esta propuesta, James Chadwick descubrió el neutrón, integrante de los núcleos atómicos sin carga eléctrica. La aparición del neutrón aclaró el problema de la evolución estelar. Una estrella con una masa que excede el límite de Chandrasekhar formará una estrella de neutrones al fusionarse por la compresión los electrones y los protones, con un radio de apenas unas decenas de kilómetros y tan densa como un núcleo atómico. Una cucharada de su masa pesa unos 100 millones de toneladas. La primera vez que se detectó una estrella de neutrones fue en 1967. Fue Jocelyn Bell, una estudiante de doctorado inglesa, quien lo hizo. La descubrió a través de una señal de radio en el cielo, que pulsaba con una exactitud asombrosa y con un periodo de apenas una fracción de segundo entre pulso y pulso. Por este motivo se les denominó pulsares. La nebulosa del Cangrejo es realmente la explosión de una supernova, resultado de la compresión del núcleo estelar que produce una explosión nuclear en la que gran parte del centro de la estrella se convierte en energía, expulsando violentamente al espacio las capas externas de la estrella. En el centro de la explosión solo queda el núcleo central transformado en una estrella de neutrones. En 1969, los radioastrónomos descubrieron un pulsar en el centro de la nebulosa del Cangrejo, confirmando la relación entre los restos de una supernova y una estrella de neutrones. El colapso de una estrella suficientemente masiva debe terminar, según las evidencias teóricas, en un agujero negro. Parece que no hay en la naturaleza ningún mecanismo físico que pueda oponerse a la fuerza gravitacional y evitar el colapso de un cuerpo esférico con una masa superior a cierto límite. Este tema también está en el límite, en la frontera del desarrollo de la ciencia.
El 10 de abril del año pasado se presentó por primera vez la imagen real de un agujero negro. Esta imagen es el resultado del trabajo conjunto de 8 radiotelescopios terrestres. Uno de ellos fue el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, ubicado en la cima del volcán Sierra Negra en Puebla. Para terminar, solo quiero mencionarles que todo lo que relaté lo tomé del libro Los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo, del Dr. Shahen Hassian. Este libro es genial, y lo que les platiqué es solo una pequeña fracción de su contenido. Les recomiendo su lectura, y les dejo la dirección de una biblioteca digital donde pueden leerlo en línea de forma gratuita. Además hay otros títulos muy buenos de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Solo me queda despedirme y agradecerles su atención. Les dejo una vez más en esta diapositiva mi correo electrónico para que puedan ponerse en contacto conmigo si así lo desean para aclarar dudas o atender comentarios. Hasta pronto.